A continuación les voy a mostrar cómo funciona esta macro. Primero, comentarles que esta macro realiza cuatro funciones principales. Realizar el cálculo de una planilla básica, eh, generar los archivos de texto para la carga masiva de información en el PDT Plame, generar un archivo de Excel para declarar en AFPNet y por último, generar las boletas de pago en formato PDF de forma individual o masiva. Para poder utilizar la macro, primero tenemos que ubicar en la cinta opciones la pestaña personalizada Excel Consultas. Aquí, como podemos apreciar, están los botones que vamos a utilizar en esta macro. Luego vamos a ir a la hoja datos, vamos a ingresar el periodo de declaración, el RUC del empleador, la ruta donde vamos a guardar los archivos que genera esta macro, para eso tenemos esta opción. Seleccionamos la ubicación, luego vamos a la hoja trabajadores donde vamos a realizar el cálculo de la planilla. Pero antes tenemos que verificar si los conceptos de ingresos, tributos y descuentos que podemos apreciar son los que vamos a utilizar. En caso nosotros eh, necesitemos añadir algunos, tenemos esta opción de poder agregar algún otro concepto, en este caso de ingresos o en el caso, por ejemplo, de descuentos, cualquier otro que nosotros necesitemos. También esta macro tiene la opción de una casilla de verificación para poder habilitar un cuadro de ayuda para poder ingresar la información en el caso del campo tipo documento, sistema de pensión, entre otra información que necesitemos. Ahora, esta macro realiza el cálculo de los ingresos, pero básicamente de tres conceptos: remuneración básica, asignación familiar y horas extras. Para el caso de la remuneración básica, necesitamos ingresar la información fecha de ingreso. En el caso de que el trabajador haya su vínculo laboral eh, termine antes de fin de mes, se consigna en fecha de cese. El consignar la información en remuneración básica. Y en el caso, y por último, en el tema de las inasistencias, consignar en número de días cualquiera de estos motivos. En el caso de la asignación familiar, consignar sí, en caso le corresponde el beneficio. Y en el caso de las horas extras, consignar en número de horas, si le corresponde ese beneficio. Con estos datos nosotros podemos calcular los ingresos del trabajador. Ahora, para calcular los aportes a la AFP o a la ONP, en este caso nosotros debemos ubicarnos en el campo sistema de pensión y en este caso la macro utiliza los códigos del 1 al 9 para identificar si el trabajador está afiliado a la ONP o a la AFP. Si el trabajador está afiliado a la AFP, distinguir si la AFP le cobra una comisión mixta o por flujo al trabajador. Y nosotros podemos ingresar aquí la información de forma manual utilizando estos códigos o utilizando las funciones que tiene esta macro, que es por ejemplo realizar la consulta, generar un archivo de Excel para realizar una consulta masiva de afiliados en AFPNet. Voy a generar ese archivo, es este, ¿de acuerdo? Me voy a la plataforma AFPNet, realizo la consulta, ¿de acuerdo? En este caso realizo la carga. AFPNet me devuelve el, un archivo de Excel con el resultado de la consulta. Y en este caso la macro tiene una opción para extraer la información adaptado a los códigos que utiliza la macro y también extrayendo la información que corresponde al código único del sistema privado de pensiones. Con esta opción que dice extraer sistema de pensión. Selecciono el resultado de la consulta de AFPNet y me devuelve con los códigos y el código CUS. Luego, con esa información yo puedo calcular los aportes. Ahora, si yo eventualmente, tanto de los ingresos como los aportes, necesito ingresar información de forma manual, como en el caso de la retención de quinta categoría, que no realiza el cálculo de la macro, lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Luego realizo el cálculo de los aportes del empleador, básicamente de salud, y totalizo por último la macro. Eh, una vez que tengo el cálculo del total de la planilla, yo puedo generar, en este caso, un archivo de Excel para declarar en la plataforma FPNet, que es este archivo, ¿no? A ver, vamos a ver, es este archivo.
Luego también voy a generar los archivos de texto para declarar o para hacer la carga masiva en el PDT Plame, que son estos archivos de aquí. Voy a revisarlos, ¿de acuerdo? Es esta información. Y por último, tengo la opción de poder generar las boletas de pago en formato PDF de forma masiva o individual. En este caso voy a realizar la generación masiva. Voy a revisarlo en la ruta. Y aquí tenemos, por ejemplo, la boleta de pago en formato PDF. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente es así como funciona esta macro. ¿De acuerdo? Eso es todo.